Muy buenos días. Esta es la primera de una serie de clases del capítulo de Química Orgánica de este curso de Química Interprofesional. La química orgánica es la parte de la química que se centra en el estudio de los compuestos de carbono. El carbono es el principal componente de moléculas orgánicas que incluyen ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, y otra serie de moléculas que están naturalmente presentes en los seres vivos, ya sea como constituyentes de las estructuras de estos seres vivos o también como fuente de energía que permite la sobrevivencia de ellos. Se conocen alrededor de 13 millones de compuestos orgánicos, lo cual es una cantidad mucho mayor de los compuestos que se conocen de tipo inorgánico. Los compuestos orgánicos además están presentes en una serie de elementos de la vida diaria, por ejemplo, alimentos, combustibles, plásticos, medicamentos, productos cosméticos, etc. El carbono en estos compuestos orgánicos lo encontramos asociado generalmente a una serie de elementos que son los que se muestran en esta tabla periódica resumida, todo ello en color gris, donde los principales son hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Una de las características más importantes del carbono es su configuración electrónica, que como ven contiene 4 electrones de valencia. Estos 4 electrones de valencia son los que le permiten formar enlaces covalentes, de tal forma que en todas las moléculas que estudiemos en esta clase, al carbono lo vamos a encontrar siempre con 4 enlaces, en diferentes configuraciones, como las que vemos aquí, pero siempre solamente con 4 enlaces. Eso le da al carbono una versatilidad en cuanto al tipo de moléculas en las que forma parte. Tenemos moléculas lineales, en este caso una molécula de 2 átomos de carbono, otra de 3, otra de 4. Aquí tenemos una molécula que también tiene 4 carbonos, pero es ramificada. Aquí tenemos otra molécula de 4 carbonos, en la cual la configuración de los enlaces es distinta. Más adelante vamos a ver en detalle este tipo de enlaces. Aquí tenemos una molécula cíclica, ¿se fijan? Compuesta de carbonos. Y aquí tenemos otra molécula cíclica, aparentemente parecida a la anterior, en la cual la configuración de los enlaces es distinta. Tenemos también polímeros de átomos de carbono, como el caso del diamante y el grafito, y también recientemente en los últimos años se han diseñado estructuras sintéticas con diversas aplicaciones tecnológicas, todas estas compuestas de carbono. Volvamos a la estructura electrónica del carbono. El carbono es Z6. Su configuración es 1s2, 2s2, 2p2. Como ven, su último nivel energético, nivel 2, tiene 4 electrones. Estos 4 electrones son los que los consideramos como electrones de valencia, que son los que están simbolizados aquí en este carbono con estos 4 puntos. ¿Ya? Si a este carbono lo hacemos enlazarse a 4 átomos de hidrógeno, vamos a visualizar cada uno de los enlaces como un par de electrones donde uno proviene del carbono, ¿cierto? Y el otro proviene en este caso del hidrógeno. Este compuesto que se llama metano sabemos que es perfectamente equivalente a los cuatro enlaces, ¿ya? Es un compuesto totalmente simétrico, ¿ya? Cuando revisamos entonces la estructura electrónica del carbono, nos damos cuenta entonces que no hay posibilidad aparente de que el átomo de carbono pueda formar 4 enlaces equivalentes entre sí, ¿cierto? Entonces se nos plantea la pregunta de cómo conciliar la estructura electrónica del carbono en su estado fundamental
con su capacidad de formar 4 enlaces equivalentes en este caso. Y la solución para esto es algo que se conoce como hibridación de orbitales, ¿ya? Hibridación significa combinación, fusión, mezcla de dos componentes, ¿ya? Entonces la hibridación en este caso, que es la hibridación sp3, la que vamos a analizar, consiste en tomar los orbitales 2s y los 3 orbitales 2p y pensar que uno de los electrones que están en el orbital 2s sufre una translocación hacia el orbital vacío 2p, ¿ya? Y nos queda esta distribución que sigue en cierta forma la regla de Hund, ¿ya? El siguiente paso entonces es la combinación o mezcla de estos 3 orbitales p frente al único orbital s, ¿ya? De tal forma entonces que se nos va a generar una serie de 4 orbitales sp3 que decimos que son híbridos. Híbrido significa que tienen un cierto carácter p mezclado con un cierto carácter s, ¿ya? Entonces, de tal forma que van a tener un nivel energético intermedio y de esa forma, entonces, estos 4 orbitales híbridos son equivalentes entre sí y me permiten explicar entonces la posibilidad que tiene el carbono de formar estos 4 enlaces covalentes simples en la molécula de metano. Visualizando este fenómeno de la hibridación en una forma un poco más realista, tenemos entonces que los orbitales S, que son esféricos, y los orbitales P, que como ustedes recuerdan de las clases anteriores son bilobulares y están orientados en las 3 dimensiones, digamos, del espacio. Tenemos que al combinarse nos generan estos 4 orbitales híbridos sp3, que si ustedes se fijan tienen la misma forma entre ellos, solo que tienen una diferente orientación espacial. Por lo tanto, si yo estos 4 orbitales híbridos los superpongo entre sí, obtengo este tipo de estructura, ¿ya? En este tipo de estructura, entonces, la densidad electrónica alrededor del átomo de carbono es perfectamente equivalente, digamos, totalmente simétrica, y tiene esta configuración, ¿ya? Esta configuración que le llamamos tetraédrica, ¿ya? Tetraédrica significa que tiene 4 caras, y en este caso cada una de las caras es un triángulo equilátero, ¿ya? Una cosa importante también es que la geometría da lugar a estos ángulos que son, que serían hidrógeno, carbono, hidrógeno, de 109.5 grados, ¿ya? Cuando le agregamos entonces los hidrógenos a este átomo de carbono para formar el metano, tenemos exactamente eso, ¿ya? Una geometría tetraédrica en el cual todos los enlaces carbono-hidrógeno son exactamente equivalentes entre sí y tienen un ángulo que es exactamente el mismo en los 4 casos. Ahora bien, habíamos dicho que el carbono se enlaza a estos 4 hidrógenos, ¿ya? Entonces cada uno de estos 4 puntos negros me representan a 4 electrones del carbono, cada uno en sus orbitales sp3, ¿ya? Entonces, al formarse el enlace con el hidrógeno, que tiene una configuración, ustedes recuerdan, de 1s1, ¿ya? Entonces, se va a formar cada uno de estos enlaces covalentes por el hecho de que comparten los electrones entre el carbono y el hidrógeno, ¿ya? Entonces, voy a tener para formar el metano una superposición de orbitales. En un caso voy a tener orbitales sp3, los 4 orbitales sp3 del carbono, y en cada uno de los hidrógenos voy a tener un orbital s, ¿ya? Por lo tanto, para formar cada uno de estos enlaces covalentes simples, donde
un electrón pertenece a cada uno de los núcleos que lo conforman, voy a tener una superposición de estos dos tipos de orbitales y a ese enlace simple le llamo enlace sigma, ¿ya? Entonces, aquí en el metano tengo 4 enlaces sigma que resultan de la superposición de un enlace de un orbital S del hidrógeno con un orbital sp3 híbrido del carbono. ¿Qué pasa en el caso que tengo más de un átomo de carbono en una molécula? Pasa lo siguiente, este es el etano, ¿ya? En el etano entonces tengo 2 carbonos. ¿Cómo va a estar constituido este enlace de carbono-carbono? Se va a formar por la superposición de los orbitales sp3 híbridos de cada uno de los carbonos del etano, ¿ya? Y los otros 3 enlaces con los hidrógenos se van a formar de la superposición de los orbitales híbridos sp3 del carbono con los orbitales s de los hidrógenos, ¿ya? De tal forma que en esta molécula, en el etano, tengo 2 tipos de enlaces covalentes sigma. Uno que es de la superposición de orbitales sp3 en los 2 carbonos, y otro que es de la superposición de orbitales sp3 con orbitales s en los enlaces carbono-hidrógeno. Es importante mencionar también que la hibridación sp3 no ocurre solamente en el carbono, sino que también, como veremos aquí, está presente en el nitrógeno y en el oxígeno. Para el caso del nitrógeno, su número atómico es 7, por lo tanto, tiene un electrón más en su capa de valencia, ¿ya? También sufre este fenómeno de hibridación, de combinación de orbitales 2s con 2p, con la diferencia, si ustedes se fijan aquí, es que de los 4 orbitales híbridos, hay uno que ya está completo en cuanto al número de electrones que cada orbital puede aceptar, y que son 2, ¿cierto? Por lo tanto, el nitrógeno puede formar un máximo de 3 enlaces covalentes, ¿ya? Que son los que se muestran en esta molécula que es el amoníaco, ¿ya? Y en tanto su cuarto orbital híbrido sp3 ya está completo con 2 electrones, ¿ya? Por lo tanto, de esta forma podemos visualizar los electrones, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay 5 puntos negros alrededor del nitrógeno, esos corresponden estos 2 a estos 2, y cada uno de estos 3 que está formando enlace covalente corresponden a los otros 3 electrones que están aquí en el orbital híbrido y que están ocupándolo, digamos, solamente con un electrón, ¿ya? Algo similar entonces para el oxígeno tiene un número atómico de 8, ¿ya? Y por lo tanto también tenemos el mismo fenómeno de hibridación y similar al nitrógeno, en este caso tenemos 2 orbitales híbridos que ya están completos con 2 pares no compartidos de electrones, por lo tanto el oxígeno tiene la posibilidad de formar solamente 2 enlaces covalentes simples, enlaces sigma, en el cual va a compartir estos 2 electrones que corresponderían a estos 2 de aquí, cada uno con un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, decimos que en estos casos la geometría electrónica es tetraédrica, sin embargo, la geometría molecular es distinta y es lo que veremos a continuación. Resumiendo entonces y comparando las 3 moléculas más simples en las cuales yo puedo encontrar un átomo de carbono, un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno, tengo que la geometría electrónica en los 3 casos es tetraédrica, ¿ya? Tetraédrica, porque en los 3 casos yo tengo hibridación sp3. En cambio, la geometría molecular va a depender del número de enlaces sigma que cada una de estas moléculas puede formar, ¿ya? Por lo tanto, en el caso del carbono puede formar 4 enlaces sigma, ¿ya? Y por lo tanto, su geometría electrónica es igual a su geometría molecular. En tanto, en el caso del nitrógeno, para la molécula amoníaco,
solamente puede formar 3 enlaces simples y decimos que su geometría, la geometría molecular, es trigonal piramidal, ¿ya? Y un caso más extremo, el caso del agua, en el cual la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, ¿ya? Sin embargo, la limitación a hacer solamente 2 enlaces covalentes tipo sigma hace que la molécula tenga una geometría angular, ¿ya? Y como ven, los ángulos están especificados en cada una de las moléculas. En el caso del metano son todos los ángulos de 109.5 y este ángulo, como ustedes se fijan, sufre una pequeña reducción, ¿ya? En el caso del amoníaco y una mayor reducción en el caso del agua. ¿A qué se debe estos cambios en los ángulos hidrógeno-nitrógeno y en este caso hidrógeno-oxígeno-hidrógeno? Se refiere a, o se explica, dado que cuando uno tiene un orbital híbrido en el cual efectivamente hay un enlace covalente con otro núcleo, ¿ya? La forma del orbital es la que aparece aquí, ¿ya? Pero cuando hay un orbital sp3 con un par de electrones no compartidos, hay una cierta repulsión entre esos electrones y el orbital, la forma del orbital tiende a ser más aplanada y por lo tanto esta repulsión hace que estos ángulos disminuyan en su magnitud en relación a el metano. Volviendo a la configuración electrónica del carbono, revisamos aquí otro tipo de hibridación que es capaz de realizar el carbono, que es la hibridación sp2. En este caso, el punto inicial es esencialmente el mismo. Hay una deslocalización de uno de los electrones del orbital 2s hacia el orbital 2p. Y luego lo que tenemos es que hay una fusión del orbital S solamente con 2 de los 3 orbitales P, ¿ya? Quedando fuera entonces, quedando excluido del fenómeno de hibridación, uno de los 3 orbitales P, ¿ya? De esta forma, como resultado de la hibridación sp2, se forman 3 orbitales sp2, cada uno que contiene un electrón, ¿ya? Y nos queda libre un orbital P que no fue utilizado en este fenómeno de hibridación sp2. Ahora visualizando los orbitales desde el punto de vista de su geometría, tenemos aquí entonces que el orbital S más 2 de los 3 orbitales P se funden o se mezclan para formar estos 3 orbitales híbridos sp2, ¿ya? Estos 3 orbitales están dispuestos en el mismo plano entre ellos, ¿ya? De tal forma que si yo los superpongo, veo obtengo lo que veo aquí abajo, ¿ya? Los amarillos son los híbridos sp2, y aquí lo que puse arriba es el orbital P que no fue ocupado para esta hibridación sp2, pero que sin embargo sigue estando presente, ¿ya? Por lo tanto no podemos dejarlo de lado, ¿ya? Entonces los orbitales sp2 tienen esta geometría plana, por lo tanto equivale a un círculo que yo divido en 3 partes iguales y por lo tanto los ángulos entre estos orbitales son de 120 grados cada uno de ellos, ¿ya? La molécula típica para estudiar la hibridación sp2 es el eteno, ¿ya? Es una molécula en la cual hay un doble enlace entre carbono y carbono. Ambos carbonos tienen hibridación sp2, ¿ya? Y por lo cual significa que 3 enlaces de los que se muestran en esta figura, ¿ya? 3 enlaces son parte o están constituidos por hibridación sp2, ¿ya? En cada uno de los 2 carbonos, y uno de estos 2 enlaces, del enlace doble de carbono-carbono, corresponde a un enlace que se forma entre los orbitales P que no fueron ocupados para la hibridación en cada uno de los 2 carbonos que constituyen el doble enlace, ¿ya? Entonces la geometría global de esta molécula es plana,
donde los orbitales p se encuentran en un segundo plano, se encuentran en un plano perpendicular al plano del resto de los átomos que componen esta molécula. Esto lo visualizamos un poco mejor cuando analizamos la estructura electrónica del eteno, ¿ya? Entonces, otra vez, insistiendo en lo mismo, tenemos que en el mismo plano, en el carbono de la izquierda, tenemos estos 3 orbitales híbridos sp2, ¿ya? Lo mismo para el segundo carbono, otros 3 orbitales híbridos sp2, por lo tanto, estos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces covalentes simples están todos en el mismo plano y corresponden a enlaces pi, ¿ya? Entonces tenemos 5 enlaces pi, de los cuales hay 4 que son entre orbitales híbridos sp2 y orbital s, ¿cierto? Sería este y este otro. Y un quinto enlace sigma, que es entre orbitales híbridos sp2, ¿ya? Hay dos tipos entonces de enlaces sigma. Y hay un enlace pi que es el resultante de la superposición de orbitales p que no fueron empleados en la hibridación en cada uno de los átomos de carbono, ¿ya? Podemos también observar hibridación sp2 para un átomo de oxígeno que se encuentra formando un doble enlace con un carbono, ¿ya? Donde el carbono también va a tener hibridación sp2. La configuración electrónica del oxígeno, como habíamos visto, tiene Z8, es decir, 2 electrones adicionales en relación al carbono, ¿ya? Y la formación de orbitales híbridos es exactamente la misma, con la diferencia que en los resultantes híbridos sp2 van a haber ya 2 orbitales que van a tener pares de electrones no apareados, es decir, están llenos en cuanto a su capacidad electrónica. Y hay un tercer orbital híbrido sp2 que es el que puede formar enlace efectivamente con un orbital de otro átomo, ¿ya? Entonces, de igual forma nos queda un orbital p libre, ¿ya? Esto lo visualizamos en el caso del oxígeno aquí. Tenemos entonces que este oxígeno tendría una configuración plana en sus orbitales sp2, ¿ya? Estos 2 orbitales que tienen los 2 pares de electrones corresponden a estos 2 de arriba, en tanto que el tercer orbital sp2, este de aquí, corresponde a este de acá, ¿ya? Y el orbital p no ocupado en la hibridación es uno que se ubica en un plano perpendicular al plano de los 3 orbitales híbridos, ¿ya? De tal forma que puede establecer este doble enlace entre oxígeno y carbono, que es el que observamos en esta molécula. Esta función orgánica es muy importante en muchos compuestos y se llama carbonilo. Tenemos finalmente aquí el tercer y último tipo de hibridación que es capaz de formar un átomo de carbono. El concepto se inicia exactamente idéntico a los casos anteriores. Hay una traslocación de este electrón en el orbital 2s para ocupar el orbital 2p vacío, ¿ya? Tenemos entonces 4 orbitales, cada uno con un electrón, y en este caso para formar la fusión de orbitales, o sea, el orbital híbrido, se consideran solamente un orbital s y un orbital p, y nos quedan excluidos de la hibridación 2 orbitales p, de tal forma que los híbridos tienen esta configuración, ¿ya? Tendríamos entonces 2 orbitales híbridos sp más 2 orbitales libres p que no fueron empleados en esta hibridación. Aquí la visión tridimensional de este mismo fenómeno. Tenemos el orbital s contra uno de los 3 orbitales p, ¿ya? Nos da el orbital resultante híbrido sp, que es capaz de, o se puede superponer en un plano en forma lineal, de tal forma que la separación
entre las densidades electrónicas de uno y otro es de 180 grados. En este esquema adyacente estoy agregando aquellos dos orbitales P que no fueron empleados en la hibridación y que tampoco debemos dejar de lado. ¿Ya? Existen, están ahí. Aquí tenemos la molécula de etino, que es la molécula que nos sirve para entender o explicar el enlace triple o la hibridación SP. ¿Ya? Entonces tenemos un átomo de carbono, un segundo átomo de carbono, ¿ya? Cada uno de ellos hace hibridación SP. Entonces, por lo tanto, tenemos un enlace sigma entre este orbital híbrido SP frente al orbital S del hidrógeno. ¿Ya? Tenemos este otro enlace sigma que estaría constituido por un orbital híbrido SP de un carbono y el segundo orbital híbrido SP del otro carbono, ¿ya? Y un tercer enlace sigma constituido o formado por un enlace híbrido SP de este carbono con el orbital S del otro hidrógeno. Y aquí también entonces estamos representando los orbitales P que no fueron usados en la hibridación para cada uno de los carbonos que constituyen este enlace triple en el etino, ¿ya? De tal forma que este enlace triple en realidad nos representa un enlace sigma más dos enlaces pi, ¿ya? La geometría de esta molécula entonces es que los átomos de hidrógeno y carbono están en un plano, en tanto que los enlaces pi, que son resultantes de la interacción entre orbitales P no ocupados, ocupan planos perpendiculares al plano de los carbonos y de los hidrógenos, ¿ya? Para terminar entonces les muestro esta tabla a modo de resumen, donde se muestran básicamente todas las cosas que habíamos mencionado hasta ahora. Un elemento o un conocimiento que no habíamos revisado tiene que ver con la longitud y la energía de los enlaces que se forman en cada uno de los tres tipos de hibridación y que quizás podrían resultar bastante obvios a esta altura, ¿ya? Entonces, para el caso del enlace carbono simple, la longitud del enlace es 1.54 Armstrong, ¿ya? Para el carbono doble, la longitud disminuye y para el carbono triple, ¿ya? La longitud del enlace es aún menor, ¿ya? Esto tiene una directa correlación con las energías del enlace. El enlace simple, entonces, donde la derivación SP3 tiene 347 kJ, el enlace doble, derivación SP2, tiene 611 kJ, y el enlace triple con hibridación SP tiene una energía de 837 kJ. Me despido hasta la siguiente clase. Recuerden que hay una segunda parte que viene a continuación. Gracias.